Muy buenas tardes. Arranca Rolling Stocks con la mirada puesta, como no podía ser de otra forma, también en los bancos centrales. Bien sabemos que Europa y Estados Unidos están atacando la inflación de la misma forma, aunque hablemos de causas distintas. Inflación por demanda en Estados Unidos y por oferta en Europa. Dos causas, una solución y ritmos muy diferentes. Hoy Christine Lagarde ha dicho algo muy importante que puede haber pasado desapercibido, pero nos vamos a encargar de resaltarlo. Vamos a escucharla. Monetary policy is inherently forward-looking, as interest rate changes will only reach their full effect over the next year or so, or two. Monetary policy is inherently forward-looking, as interest rate changes will only reach their full effect over the next year or so, or two. Monetary policy is inherently forward-looking, as interest rate changes will only reach their full effect over the next year or so, or two. En pocas palabras, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se ha mojado un poquito por una vez y ha dicho que los efectos de las subidas de interés todavía van a tardar en verse reflejados en la economía real. ¿Cuánto? Pues ahí tenían la respuesta: un año o dos. Imaginemos que la inflación es una amigdalitis y que la subida de tipos es el antibiótico para curarla. En circunstancias normales, el uso de antibióticos hace que la infección remita en unas 24, 48 horas. En este caso, el medicamento de los bancos centrales es algo más lento. Sí, la subida de tipos de interés pues no se nota en 24 o 48 horas. Ya les gustaría a Jerome Powell o a Christine Lagarde. La cuestión es, ¿cuánto más tardan en verse los efectos? Pues aquí está la cuestión. Según el Banco Central Europeo, ahora, en el caso de Europa, hablamos de un margen bastante amplio de 1 o 2 años. Según Estados Unidos, el tiempo sería menor, bastante menor. Hace poco, la presidenta de la Reserva Federal de Kansas, Esther George, habló de 6 meses o un año. En pocas palabras, una horquilla que representa exactamente la mitad del tiempo que calcula en estos momentos Europa. Es fuerte la diferencia, ¿eh? Mientras tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues en Estados Unidos algunos datos macroeconómicos bastante interesantes. Hemos conocido pues ese último dato de empleo y atención que también teníamos la referencia del GDP Now de Atlanta, que ahora mismo dibuja el próximo trimestre en un 3,6% de crecimiento económico desde la última lectura del 2,6%. Así que seguimos viendo fortaleza en la economía estadounidense, en su crecimiento. Y en el caso del empleo, pues una de cal y una de arena, podríamos decir. El paro sube en Estados Unidos, pero a su vez vemos cómo se ha creado más empleo de lo esperado. Por una parte, tenemos esa tasa de desempleo que repunta 2 décimas, hasta el 3,7%. Veníamos de un 3,5%. Estaba en el mínimo histórico en Estados Unidos. Esto ha provocado que los futuros de los índices de Wall Street pues subieran con fuerza. Veíamos cómo llegaban a rozar el 1% de subida. Recordemos, ya tenemos Wall Street abierto porque es importante, todavía no han hecho el cambio al horario de invierno. Pero teníamos que tener en cuenta también esa parte negativa para el mercado, la creación de nóminas no agrícolas. Se han creado 261.000 en octubre, es 61.000 más de lo esperado, pero el dato supone una caída respecto al mes anterior. Nosotros iremos analizando a lo largo de la tarde este dato de empleo y sobre todo cuál es la percepción de cara a la fortaleza, a la resiliencia del mercado laboral en la que tanto se apoya la Reserva Federal. ¿Qué es lo que ocurre hoy en la crónica empresarial? Bien, pues ahí el panorama tecnológico es de caos total. Caos es la situación que mejor define hoy a Twitter. Elon Musk envió un correo anoche a sus empleados avisando, alertando de lo siguiente: quienes reciban un correo electrónico en su cuenta personal están despedidos. Quienes lo reciban en su cuenta de trabajo siguen en la empresa. Esto desataba un caos total entre los empleados de Twitter. Elon Musk pretende despedir a unos 3.700 empleados, suponen la mitad de la plantilla. La compañía ha cerrado temporalmente sus oficinas después de esta notificación de Elon Musk, una medida preventiva de seguridad. Y también se ha suspendido el acceso a las tarjetas de identificación de los empleados. Twitter les pide que respeten las políticas de la empresa que prohíben hablar de información confidencial en redes sociales, con la prensa o cualquier otro lugar. Es más, desde Negocios Televisión hemos intentado
acceder a imágenes de cuál es la situación de esas oficinas cerradas, por si alguien había subido a sus redes sociales algún tipo de imagen que mostrara la clausura de las oficinas de Twitter y no hemos conseguido dar con esa imagen. Entendemos que ahora mismo los empleados se mantienen cautos y sobre todo pues aquellos despedidos querrán obtener su indemnización y ahora mismo no le quieren echar un pulso a Elon Musk. ¿Cuándo van a conocer los empleados de Twitter esa decisión fulminante? Bien, pues el tiempo corre para ellos. A las 9 de la mañana, hora en San Francisco, los empleados de Twitter van a conocer su destino en la compañía. Y esto va a ser a nuestras 5 de la tarde, hora española. Y hasta ahora lo único que nos podemos preguntar es ¿qué está pasando en las tecnológicas? Despidos en Twitter, Amazon, que anunciaba ayer que va a paralizar las contrataciones, muchos mensajes negativos de reestructuración de negocio, de pausa en algunas decisiones que nos llegan por parte de las compañías tecnológicas después de unos resultados la semana pasada por parte de las FANG, Meta, Amazon, Alphabet, Apple, que no gustaban nada al mercado. Eso también lo vamos a analizar a lo largo de la tarde de hoy, pero además en la crónica energética hoy es protagonista, entre otros, EDF, la francesa, que añade más presión sobre la crisis europea porque ha recortado su perspectiva de producción por cuarta vez ya este año. Un golpe al sistema energético europeo a medida que se acerca el invierno. Cita las huelgas que frenaron la producción el mes pasado, controles, reparaciones en su flota de reactores y esto, como decimos, añade presión sobre el suministro energético no solo de Francia, sino de países vecinos. Francia ha exportado históricamente energía a los países de alrededor, pero su flota nuclear está debilitada y operando prácticamente a la mitad de su capacidad. Se ha convertido en un importador neto de electricidad. Y nos preguntamos de qué forma agrava esto el impacto de la restricción de gas ruso, mientras el tirón de orejas de la Agencia Internacional de la Energía a los gobiernos europeos ha sido importante. Les pide que pasen a la acción en un informe llamado Nunca es demasiado pronto para prepararse para el próximo invierno. Ojo, nunca es demasiado pronto, que no demasiado tarde. Así que ahí está premiando de una forma muy clara. Distintas medidas son las que están proponiendo ahora mismo los gobiernos europeos para poder afrontar un invierno difícil, pero muchos están advirtiendo en estos momentos, muchos expertos, de que 2022 no es el invierno que nos tiene que preocupar realmente porque se han dado unas condiciones bastante favorables, sobre todo climáticas, este otoño, que lo que nos tiene que preocupar es lo que tenemos todavía por delante en los próximos años, que no se trata solo de sobrevivir a este invierno. Recordemos que en esa cuestión energética Alemania pretende asumir la factura de diciembre de sus consumidores y era algo que ponía, por ejemplo, en entredicho las recomendaciones del Banco Central Europeo de que los gobiernos se centren sobre todo en ayudas concretas, en ayudar a los hogares vulnerables. Scholz decía, bueno, pues yo los voy a ayudar todos y asumo la factura del mes de diciembre. Hoy que Scholz se ha reunido con Xi Jinping en esa visita tan polémica del líder alemán a China. Scholz es el primer líder europeo importante en visitar China en más de 2 años, ya que Xi pues está volviendo a esos encuentros en persona después del largo periodo de aislamiento autoimpuesto por la pandemia. El líder alemán ha ido acompañado de importantes empresas, altos ejecutivos de BASF, de Volkswagen, Deutsche Bank, BioNTech, y Xi Jinping en esas conversaciones ha querido dejar clara una línea roja de China respecto a Rusia. Sí, ha lanzado un mensaje bastante directo a Putin al decir que no va a tolerar amenazas nucleares. Importante esto, y mencionábamos, ¿no?, esas restricciones COVID de China, cómo Xi Jinping en estos momentos está volviendo a cierta normalidad en esos encuentros personales. Nos preguntamos desde Negocios Televisión qué es lo que está pasando con la estrategia cero COVID de China. ¿Está preparando China realmente grandes cambios en su política cero COVID? Porque así lo ha afirmado un antiguo funcionario. Dice que pronto se van a producir cambios sustanciales en la estricta estrategia de China. Lo decía un antiguo funcionario experto en el control de enfermedades en una conferencia organizada por el banco de inversiones Citi, después de que esta semana se haya puesto el foco precisamente en esa política cero COVID de China y de que se hayan filtrado algunos rumores que luego se han puesto en duda. Por eso nos estamos preguntando qué es lo que está pasando realmente con esa estrategia, porque lo que conocíamos a principios de semana y lo que animaba precisamente a los mercados era el rumor de que China podría empezar a relajar esa estricta política en la pandemia.
Algo que, aunque no teníamos una confirmación firme, ese rumor se desmentía al cabo de unos pocos días. Es decir, la última información o la más clara es que China no se estaba planteando realmente relajar esa estrategia, pero el rumor venía después de que se hubieran difundido una serie de pantallazos entre los operadores de mercado. Las autoridades no quisieron confirmarlo y, de hecho, se llegó a poner en duda y, por tanto, pues esto también tuvo un impacto notorio en los mercados. Ahora parece que un antiguo funcionario dice que sí, que China se está planteando relajar su política. Veremos al final quién tiene razón y si realmente conocemos algo más de certidumbre a este respecto, porque esto puede tener un impacto notorio en la renta variable.